En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Mientras Vladimir Putin viaja a Pekín para consolidar la asociación estratégica con Xi Jinping, apenas unos días después de que Trump haya ocupado el mismo espacio, Rusia anuncia ejercicios nucleares de varios días que movilizan miles de soldados, que se desarrollan también en terreno bielorruso y que, a diferencia de ejercicios anteriores, no se limitan, no están confinados a bases y silos conocidos. Esta vez las capacidades nucleares tácticas en los ejercicios se despliegan en campo abierto, en cualquier configuración geográfica, en una demostración que cualquier analista en defensa puede leer de una manera verdaderamente cautelosa. No es un ejercicio rutinario más, al menos en las capacidades que quiere trabajar. La sincronización entre esa visita de Putin a Pekín y el inicio de los ejercicios no parece accidental tampoco. En la política exterior rusa, la gestión de lo simbólico es todo un arte. Lo que Moscú comunica con esa simultaneidad es una relación y una ecuación claramente construida de forma intencional. China nos respalda, nuestro arsenal nuclear funciona, está listo y además, ante la escalada occidental de apoyos a Ucrania, tiene una respuesta operativa, una respuesta además no controlada desde Occidente. No solo podemos lanzar nuestros misiles desde los silos que conocéis, desde las bases, lo podemos hacer desde cualquier parte porque son misiles autotransportados. Para entender qué significa todo esto también hay que añadirle otra variable más. Las palabras recientes de Alexander Lukashenko, el satélite de Rusia en el país vecino, que hablaba hace poco de leva entre sus soldados, de preparación para la guerra, jugaba al despiste con la posibilidad de que no suceda. Ojalá, Dios quiera que no suceda. Pero por un lado te dice voy a movilizar soldados, por otro permite esos ejercicios nucleares en su territorio y en paralelo dice, eso sí, esperemos que no haya que utilizarlos. Se prepara el terreno de forma cognitiva para algo que se considera posible o potencialmente posible en un futuro, en un horizonte no demasiado lejano. Al final, la pregunta es si se trata de una intimidación o de preparación real, como sucedió en las maniobras previas a la invasión de Ucrania en febrero de 2022. La pregunta que se me ocurre es incómoda, pero ¿aciertan los países bálticos, Polonia, todos los demás estados occidentales del flanco oriental, cuando llevan años advirtiendo sobre la amenaza rusa? ¿O hay a su vez un cierto elemento de profecía autocumplida en la dinámica de escalada que se va generando y que provoca que el otro dé un paso más adelante porque tú también estás empeñado en que eso va a ser así? Es evidente que los países del este de Europa tenían razón en su diagnóstico inicial en torno a las expansiones y a las intenciones expansionistas rusas relativas a Ucrania, porque al final se confirmó, como digo, se avanzaba que eran unas maniobras más y no fueron eso, fueron una operación relámpago, un intento de operación relámpago que lleva 4 años en marcha. Pero por otro lado, no podemos dejar pasar la dinámica de rearme acelerado, de acumulación de tropas de la OTAN en el flanco este de Europa, de suministro de armamento cada vez más sofisticado a Ucrania, de profundización incluso con este armamento de los ataques ucranianos en suelo ruso a infraestructuras militares, a infraestructuras energéticas. No hace otra cosa más que empeorar un ambiente y generar una dinámica de escalada que todos a su vez dicen querer evitar, pero que todos alimentan. Esa realidad es lo que hace tan difícil, por un lado, que haya indicios de que sí, va a haber ataque, y por otro, indicios de que lo estamos provocando, lo que hace difícil encontrar un punto medio donde tenemos que colocarnos. Sabemos, como digo, que Ucrania, con sus nuevas generaciones de drones de largo alcance, de mayor precisión, de mayor, como digo, también alcance, muy lejos de lo que tenía al comienzo de la guerra Kiev, y atacando infraestructuras que parecía un sueño verlas como vulnerables dentro de Rusia, militares, refinerías, energéticas, depósitos de munición, no hace otra cosa más que provocar la necesidad desde el Kremlin
de una respuesta mucho más contundente desde el punto de vista militar. Kiev no hace otra cosa más que lo que le toca, ¿no? Si no puedes ganar en el frente porque el adversario es superior a ti, pues atácale en su retaguardia, atácale donde más daño le puede hacer. Pero desde el punto de vista de Moscú, cada ataque ucraniano en suelo ruso es una justificación adicional para escalar la presión, para desplegar los Oresnik, para amenazar con las nucleares tácticas tanto a Ucrania como a quien sostiene la capacidad de guerra de Ucrania. Por eso también hay que entender las denuncias rusas de ataques ucranianos en la central de Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa, y que ambos contendientes se acusan mutuamente de atacarla. Eso sí, está bajo control ruso desde el comienzo de la guerra. ¿Hay entonces peligro real de una guerra mayor en suelo europeo? Pues la verdad es que parece que el peligro existe, que cuestiones como la comunicación prácticamente inexistente entre Moscú y las capitales occidentales en los peores niveles desde la Guerra Fría no parecen ayudar a evitarla. Es un ambiente el que ahora mismo hay entre estos dos bloques, donde el riesgo de que un accidente o un malentendido o un actor secundario precipite algo que nadie quiere es mucho mayor de lo que ninguna de las partes está dispuesta a reconocer. Además, hay que incorporar a la ecuación, en el centro de toda esta dinámica, a China, con un papel crucial, pero también ambiguo en todo este conflicto, porque a China le interesa que todos sus rivales, Estados Unidos, Europa, estén ocupados en crisis secundarias que les consumen recursos, atención y capital político. Hasta ahí le interesa sobremanera consolidar y ayudar, incluso aunque fuese de forma indirecta, a que Rusia continúe con su guerra. Pero, por otro lado, no lo olvidemos, Europa es el segundo mercado más importante para China. Es un continente que, si entrara en una guerra de escala muy superior, no sería un mercado predispuesto a consumir bienes chinos, no sería un socio comercial que genera divisas, ni ese conjunto de economías que puede pagar lo que vende la tecnología china, de tal manera que tampoco le interesa, parece bastante obvio, a Pekín que haya una guerra abierta en la que Rusia lance misiles nucleares tácticos o invada algún país del este de Europa. Pero ¿qué hace falta para que China medie de verdad con Rusia en torno a este conflicto? Pues que el coste económico de la guerra supere el beneficio estratégico de tener a sus rivales estratégicos ocupados. Ofrecerle a China algo que Pekín valore más que su relación privilegiada con Moscú parece difícil, o que Putin esté dispuesto a acceder en condiciones que le permitan presentar la retirada como algo distinto a una derrota no parece posible. En cualquier caso, lo que parece evidente es que la próxima cumbre que tiene que celebrarse en el ámbito internacional no es la visita de Putin o de Trump a China, ni la reciprocidad de Xi Jinping en Washington a Donald Trump. Es una que establezca los límites que nadie puede cruzar en conflictos larvados y que van escalando como este que se está desarrollando en el este de Europa, porque esos límites ahora mismo son más borrosos que nunca, y eso es verdaderamente peligroso, con doctrinas nucleares, además de uso de las armas nucleares tácticas sobre la mesa. No lo olvidemos. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si eres profesional del sector inmobiliario, no te pierdas SIMA, el evento donde hacer networking, descubrir tendencias y generar oportunidades de negocio. Todos los actores del sector residencial del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid. SIMA, where real estate business happens. Consigue tu acreditación gratuita en simaexpo.com.
y de repente, ¡buah!, bajas a toda velocidad y vuelves a subir, ¡fa! Y cuando crees que todo ha acabado, ¿qué? Aparece Batman. ¿Qué? Ya te digo, luchando con el Joker ahí mismo. Por mucho que te lo cuenten, Parque Warner es otra película. Próximamente, nuevo DC Supervillains Stunt Show. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Desgranamos ya la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Vladimir Putin llega a Pekín 4 días después de la visita de Donald Trump. Y lo hace con una agenda centrada en la coordinación ante crisis internacionales, el refuerzo de una asociación presentada como factor de estabilidad y la esperanza de vender más petróleo y gas a China. Arrancan en Rusia ejercicios militares de las fuerzas nucleares. Según ha informado el Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas de Rusia han comenzado el ejercicio de las fuerzas nucleares rusas en condiciones de amenaza de agresión en la que participan más de 65.000 efectivos y más de 200 lanzaderas de misiles nucleares. Bruselas critica la exención de Estados Unidos al crudo ruso. Para el comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, no es el momento de aliviar la presión sobre Rusia. Declaraciones de Dombrovskis a la decisión de Washington de extender otros 30 días la exención de sanciones que permite continuar determinadas exportaciones de petróleo ruso por los problemas provocados por el cierre del estrecho de Hormuz. Irán promete una reacción más fuerte en caso de ataques. El comandante del cuartel general iraní ha prometido que las fuerzas iraníes actuarán rápida y poderosamente ante cualquier agresión, advirtiendo a Estados Unidos y sus aliados que no vuelvan a cometer errores estratégicos ni de cálculo. Todo ello después de que ayer Donald Trump anunciara que retrasaba la reanudación prevista de los ataques a instancias de los líderes del Golfo. Israel dice haber eliminado la operativa de Hamas en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que sus tropas han eliminado a un miembro de Hamas en el sur de Gaza, una terrorista de Israel que cruzó la línea amarilla en el sur de Gaza, representando una amenaza inminente para las tropas israelíes y que se había infiltrado en territorio israelí durante la masacre del 7 de octubre. El ejército israelí, por cierto, mantiene detenidos a decenas de activistas de la flotilla de solidaridad con Gaza, la Global Summit, entre los que hay españoles y que fue abordada en aguas internacionales próximas a Chipre. Felipe VI inicia viaje oficial a Canadá. El rey ha llegado ya a Ottawa para iniciar un viaje oficial de 3 días a Canadá, acompañado del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un momento en el que el país norteamericano busca reducir su dependencia con Estados Unidos. La República Democrática del Congo intenta contener el brote de ébola. Lo hace con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Africana, un brote que ha causado al menos 88 muertos, mientras los países de la región refuerzan la vigilancia para impedir la propagación del virus. Profundizamos ya en todas estas informaciones, Blanca. Vladimir Putin llega a China para su 25ª visita de Estado al gigante asiático. Según ha informado el Kremlin, uno de los principales temas a tratar será la construcción del gasoducto Power of Siberia 2, que lleva años en el tintero de la especulación y adquiere especial relevancia en el contexto de la crisis energética actual. Pablo Llanoné. El cierre de Hormuz ha llevado a China a firmar con Trump la compra de petróleo estadounidense, lo que seguirá sin ser suficiente para compensar todo el flujo de crudo que le llegaba desde Irán. Necesita aumentar su compra de energía a Rusia, quien ya le entrega un 20% de sus fuentes. Moscú, por su lado, necesita hacer frente a los problemas económicos que atraviesa por su ofensiva sobre Ucrania y compensar parte de las exportaciones perdidas por las sanciones de Europa. De nuevo, parece que los intereses de China y Rusia se alinean, al menos ahora, en mayo de 2026, porque el proyecto de Power of Siberia 2 lleva años paralizado por las discrepancias de Pekín en torno a los precios que el Kremlin le ofrece. Por eso, las reuniones de esta semana
semana pueden interpretarse de varias maneras. O China va a aprovechar la crisis económica rusa para exigir que se acepten precios de compra de gas más bajos, o ahora está más dispuesta a aceptar las condiciones de Kremlin en plena guerra de Irán. En medio de estos interrogantes, el presidente ruso, antes de partir al gigante asiático, ha dirigido un mensaje a China resaltando la cooperación en igualdad de condiciones entre ambos países. Hoy las relaciones ruso-chinas han alcanzado un nivel sin precedentes. Su singularidad reside en un clima de entendimiento y confianza mutuos, la voluntad de cooperar en igualdad de condiciones y en el beneficio mutuo. También el diálogo respetuoso y el apoyo recíproco en cuestiones que afectan a los intereses fundamentales de ambos países, incluyendo la protección de la soberanía y la unidad nacional. Por detrás de estas palabras de afecto emerge con fuerza el Power of Siberia 2, un gasoducto que podría seguir sellando la alianza entre ambos países, cada vez menos coyuntural y cada vez más estructural. Su construcción, según Gazprom, podría cerrar un memorando de suministro vinculante por nada más y nada menos que 30 años. Con una longitud de 2.600 kilómetros y una capacidad de transporte de 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, la ambiciosa infraestructura podría serpentear Rusia de norte a sur, desde los yacimientos del Yamal en el Ártico hasta Mongolia, país que atravesaría para asentarse finalmente en China. Este colosal gasoducto complementaría al ya existente Power of Siberia 1, que suministraba 38.000 millones de metros cúbicos anuales, hasta que en su última reunión Putin y Xi acordaron elevarlo a los 44 anuales. En esto parece que se basa últimamente la relación entre ambos presidentes, en ir progresivamente aumentando su dependencia, Xi en el ámbito energético y Putin en el financiero. En las reuniones de esta semana el objetivo concreto es detallar el desarrollo del nuevo gasoducto, cuyo proyecto lleva paralizado desde el pasado septiembre. China exige precios considerablemente más bajos, similares a los precios internos rusos. Rusia no acepta esto, pero podría haber cambiado de opinión dada su coyuntura económica. El gigante asiático también está atravesando un momento complicado, pero mueve fichas bastante oportunas que refuerzan su postura. Por un lado, negocia simultáneamente otras líneas de suministro desde Turkmenistán, posible proveedor de gas natural licuado. A su vez, en la semana pasada, Xi Jinping recibió a Trump y llegó a sendos acuerdos económicos con él, con lo que demuestra que Putin no tiene la exclusiva de la complicidad de Pekín y que China quizá está tratando de jugar con las relaciones comerciales con otros países como forma de obtener mejores acuerdos. De esta manera, el gigante asiático mantiene su postura de poder y presiona a Rusia para obtener un buen precio en un contexto de debilidad económica. Esto demuestra que en la imagen de unidad que buscan transmitir ambos presidentes hay grietas y puntos débiles que Pekín pretende explotar. Su alianza aún está constituyéndose y están tan cerca del compromiso a 30 años como del estancamiento. En Oriente Medio, negociaciones activas y un alto el fuego frágil dibujan un escenario militar completamente abierto. En las últimas horas, Donald Trump ha frenado un ataque, pero lo tiene ordenado para ejecutarse en cualquier momento. Rubén Gil. El mundo contiene la respiración mirando a Oriente Medio. Un ataque militar de Estados Unidos contra Irán, previsto para este martes, ha sido frenado en el último momento. Trump anunciaba ayer en su red social que suspendía la operación, pero ordenó a sus mandos militares que estén preparados para lanzar un ataque total a gran escala contra Irán si no se alcanza un acuerdo. ¿Por qué el frenazo? Trump afirma que fueron los líderes de Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos quienes le pidieron personalmente que aplazara la ofensiva, argumentando que existen negociaciones serias en marcha y que un acuerdo es posible. Pakistán ejerce de mediador en las conversaciones que se desarrollan con enorme dificultad. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Aparentemente está todo congelado, pero los que más se mueven son los jeques de las monarquías petrolíferas, que son los que están negociando claramente con la República Islámica de Irán, ¿no? O sea, los verdaderos valedores suníes están hablando con los chiíes porque son verdaderamente los que están sufriendo los bombardeos iraníes. Por el momento, las diferencias entre las partes son enormes. Teherán exige el levantamiento total de sus activos congelados en bancos extranjeros, mientras que Washington solo habría aceptado liberar una cuarta parte. Irán también quiere mantener ciertas actividades nucleares pacíficas bajo supervisión internacional. Trump, por su parte, tiene una línea roja que no negocia. Cualquier acuerdo debe incluir la prohibición expresa de armas nucleares para Irán. En el fondo de todo esto hay una guerra que ya dura casi 3 meses. El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de bombardeos sorpresa sobre varias ciudades iraníes, mientras aún estaban en marcha negociaciones diplomáticas. Irán respondió con misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en el Golfo e impuso un cierre selectivo
del estratégico estrecho de Hormuz. Cierre que ha cambiado todo. El precio del petróleo se ha disparado por encima de los $106 por barril y la crisis económica derivada del bloqueo del estrecho está golpeando los índices de aprobación de Trump, lo que aumenta la presión sobre la Casa Blanca para cerrar un acuerdo cuanto antes. Y se celebra este martes la segunda y última jornada de la reunión de ministros de Finanzas del G7 en París, y el mensaje que llega esta mañana desde Bercy es de unidad, al menos en lo más urgente, que no es otra cosa que la apertura del estrecho de Hormuz y el fin de las hostilidades. Gemma González. La petición de que se reabra el estrecho de Hormuz figurará sin duda en el comunicado final de la reunión. Y no es un detalle menor. El tráfico en el estrecho de Hormuz se ha reducido un 97% desde el inicio de la guerra, con un impacto devastador sobre los precios de la energía y el comercio mundial. El FMI ya prevé un crecimiento mundial más modesto y una inflación más elevada para 2026. Y en los últimos días los temores inflacionistas han provocado una fuerte oleada de ventas de bonos del Estado y un aumento de los tipos de interés de la deuda soberana. Más allá de Oriente Medio, sobre la mesa hay otras grandes batallas, como los aranceles de Trump, las tensiones comerciales y la guerra en Ucrania. En este sentido, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha criticado la exención de Estados Unidos al crudo ruso. El secretario Bessent nos informó sobre esta decisión. Bueno, desde el punto de vista de la Unión Europea no creemos que este sea el momento de aliviar la presión sobre Rusia. De hecho, Rusia es la que se está beneficiando de la guerra en Irán y del aumento de los precios de los combustibles fósiles. En consecuencia, si acaso, tendríamos que reforzar la presión. El secretario Bessent aseguró que se trata de una medida temporal, pero sabemos que ya es una segunda prórroga de la medida que inicialmente estaba prevista para durar solo 30 días. Sobre la mesa, asuntos también como la dependencia de China en minerales críticos. El gigante asiático representa 2/3 de la producción, o el refinado de los principales minerales estratégicos: litio, grafito, cobalto, níquel y cobre, y más del 90% de las tierras raras, todos esenciales para las industrias tecnológica y de defensa. El G7 quiere coordinar esfuerzos para romper esa dependencia. La reunión concluye hoy con un comunicado final. Lo que se espera de él no es un gran acuerdo, sino una señal de que las principales economías del mundo aún son capaces de hablar con una sola voz. Según la agencia de noticias de activistas por los derechos humanos, las autoridades iraníes han detenido a más de 4.000 personas acusadas de espionaje desde el comienzo de la guerra. La organización también ha expresado que el número de ejecuciones ha aumentado desde el comienzo del conflicto. Se podría haber condenado a muerte a 26 hombres. Estas sospechas llegan mientras Amnistía Internacional publica un informe que asegura que el número de ejecuciones en Irán ha aumentado drásticamente en el año 2025, llegando a las 2.159 ejecuciones de las 2.500 contabilizadas en todo el planeta. Pablo. El informe que publica Amnistía Internacional advierte que en el último año el régimen de los ayatolás acabó con la vida de 2.159 personas frente a las 975 presuntas ejecuciones del 2024. Los demás países analizados apenas llegan a las 50 condenas, como es el caso de Estados Unidos con 47, Egipto con 23 o Kuwait con 17. Corea del Norte y China, eso sí, no aparecen en el informe debido a su hermetismo, lo que reduce significativamente las ejecuciones totales en todo el mundo. Según Amnistía Internacional, el gigante asiático acaba con la vida de miles de personas al año por razones como tráfico de drogas, delitos económicos, espionaje, secuestro y asesinato. No hay datos concretos al respecto, pero la normativa del gigante asiático ha implementado nuevas garantías institucionales en los últimos años. A día de hoy se permite un periodo de prueba de 2 años al condenado para que no cometa nuevos delitos y así ser liberado de la pena. Asimismo, todas las sentencias deben ser revisadas por el Tribunal Supremo Popular. Estos avances han blindado el sistema y han reducido drásticamente el número de ejecuciones anuales frente al caso iraní. Aunque ambas dictaduras tienen pocos frenos para ejercer su potestad autoritaria, en el país persa la pena de muerte ha adquirido un valor aún más instrumental.
Su sistema teocrático contempla bajo la ley islámica 3 casos de pena de muerte inalterables: el homicidio, el adulterio, el alcoholismo, el abandono de la fe, la homosexualidad y el narcotráfico a gran escala. Esta tipificación, no obstante, no es tan estricta como parece, y los tribunales han hecho una lectura más amplia para incluir delitos de traición, tipificándolos como guerra contra Dios y corrupción en la tierra. Después de la guerra de los 11 días del pasado julio, estos han aumentado considerablemente contra hombres acusados de espiar para Israel. No obstante, el delito que más creció en el 2025 fue el narcotráfico a gran escala, representando más de 900 casos. El flujo de opio ha aumentado drásticamente en el último año, debido a la posición geográfica del país. Procede de Afganistán y Pakistán y trata de abrirse paso por el país persa para llegar a Turquía. De camino, no obstante, es interceptado por la Guardia Revolucionaria y los cómplices son sentenciados rápidamente, sin garantías de ningún tipo. Esto es distinto en otros casos que sí que cuentan con ciertos frenos. En el homicidio, un delito que se vincula al ámbito privado, se permite a la familia de la víctima decidir qué le pasa al reo, buscando con ello la piedad religiosa. En los casos de alcoholismo u homosexualidad vinculados al respeto a Dios, se busca el arrepentimiento absoluto y puro para obtener un indulto ante el Tribunal Supremo. Pero en el narcotráfico o la traición, las garantías son nulas. Una vez el reo se declara culpable tras haber sido torturado, se le permiten 48 horas de confinamiento antes de llevarlo a la horca, donde morirá asfixiado. Si su delito tuvo fuerte impacto social, como en el caso de traición, la ejecución se hace en público, un procedimiento que refleja perfectamente el carácter instrumental de la condena a muerte: sembrar miedo para evitar más disidencias. Es el as del régimen para autopreservarse. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a repasar, como nos cuentan, la información geopolítica, las cabeceras más relevantes del ámbito internacional. Pablo Iannone, muchas gracias. Buenas tardes, Rafa. Comenzamos en Reino Unido con The Guardian. México se enfrenta a una mayor presión, nos cuentan desde el rotativo británico, tras la entrega de 2 exfuncionarios a Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles. De esta manera, dice el medio británico, aumenta la presión sobre Claudia Sheinbaum, presidenta de México, después de que 2 exaltos funcionarios del estado de Sinaloa, ambos miembros de su partido, el de Claudia Sheinbaum, se entregasen a las autoridades estadounidenses por supuestos vínculos con este cártel. Cruzamos el Canal de la Mancha hasta Francia. Le Monde cuenta que Alemania inicia la privatización del gigante energético Uniper 4 años después de su nacionalización. El gobierno alemán ha anunciado su intención de reducir su participación en esta empresa, una de las principales comercializadoras de gas del país. El grupo ha sido nacionalizado en 2022 tras la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Uniper, no obstante, ha celebrado la privatización en curso, afirmando que ahora es más fuerte, más resiliente y que cuenta con una dirección estratégica más clara. Le Monde, asimismo, dice que, según el grupo, no solo puede volver a pagar dividendos, sino también invertir estratégicamente en crecimiento y transformación. Y precisamente seguimos en Alemania con Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nos cuenta que el líder ruso y el presidente chino planean en su cumbre en Pekín profundizar en su coordinación estratégica. Pocos días después lo hacen además de la partida de allí del presidente de Estados Unidos. Según el medio alemán, Xi informará a Putin sobre algunos aspectos de sus conversaciones con Donald Trump y probablemente también hablarán sobre cómo Moscú y Pekín pueden aprovechar al máximo su relación con los estadounidenses. Ambos, dice el FAZ, se conocen bien. Putin ha visitado China, dice, más de 20 veces y se ha reunido con Xi más de 40, esto en cumbres multilaterales. El líder chino, por su lado, ha recordado al presidente estadounidense durante su visita cuando le dijo Trump en la sede del partido de Zonganay que por lo general a los jefes de Estado se les concede acceso rara vez, pero que Putin, sin embargo, era lo mínimo que podía hacer por él. Y terminamos con Fox News, que se hace eco de lo que busca Polonia. Son respuestas, dice el medio estadounidense, después de que el Pentágono cancelara la rotación prevista de la brigada blindada de Estados Unidos. El viceministro de Defensa de Polonia ha declarado que Varsovia presionará a los funcionarios estadounidenses en los próximos días sobre la decisión del Pentágono de detener la rotación prevista de una brigada blindada de soldados del ejército estadounidense. Una medida, dice Fox News, que ha inquietado a uno de los aliados más cercanos de Washington en la OTAN, es decir, a Polonia, a pesar de que hay garantías de que el número de tropas estadounidenses en este país se van a mantener intactos.
Vuelve Conexión Valladolid en su edición más internacional hasta la fecha. Bomba Estéreo, La Moda, Molotov celebrando 30 años, Kate Ryan 25 aniversario, Lia Kali, Pig Noise, Walls, Samurai, Sanguijuelas del Guadiana, Paula Matthews y mucho más. 26, 27 y 28 de junio. Últimas entradas y abonos en conexiónvalladolid.es. Y si eres cliente de Caja Rural de Zamora, tendrás un fantástico descuento. Estate atento a tu email. Conexión Valladolid. Todo está conectado. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a continuación con un escenario más que interesante en lo geopolítico, no solo por la actualidad, sino también por el recorrido de fondo, porque considerado crónicamente por muchos medios occidentales como un escenario secundario, como una marioneta de Teherán, como quizá también el hermano pobre, vecino del sur de una Arabia Saudí que ha hecho todo lo posible por intentar doblegarlo. El caso es que Yemen es un laboratorio político muy complejo, con una historia profunda, tanto en lo más alejado como en lo más reciente, siglo XX hasta ahora. Y ha mostrado en repetidas ocasiones una resiliencia, una resistencia verdaderamente prodigiosa. Ahora no es una excepción, y lo que queremos es ampliar nuestro bagaje en torno a la geopolítica de Yemen, aprovechando que siempre está de actualidad, y más cuando tenemos todo Oriente Medio en llamas, que tenemos Hormuz complicado, pero Bab el-Mandeb está ahí también. Bueno, queremos saber sobre Yemen, y nadie mejor que Leila Hamaza Onero, que es investigadora asociada al Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Leila, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que Yemen se simplifica mucho, ¿no? En lo internacional se habla de él como proxy de Irán, parece que los hutíes son marionetas de los ayatolás, pero parece claro, y a poco que rasques, que esta narrativa es un error pedagógico. ¿Cómo nos lo demuestras o cómo nos lo cuentas? Claro, es que siempre se suele hablar de Yemen en clave geopolítica y en relación a los intereses de las potencias hegemónicas y regionales. Y se tiene muy poco en cuenta las dinámicas internas que hay en Yemen, que son muchas y muy variadas. Yemen es un país muy diverso, con una historia muy rica, una historia además, como sabéis, dividida, un norte y un sur, la única experiencia comunista en un país árabe, con diferencias sectarias, con diferencias geográficas, por lo tanto, también culturales. Y entonces ahí es un país que tiene una fuerte identidad, además, con múltiples identidades locales, y entonces al final siempre, cuando lo vemos en un contexto o hacemos una lectura meramente geopolítica y poniéndolo en relación con estas cosas tan de moda del sunismo contra chiismo, sí, pues al final quedan muchas cosas en el tintero y muchos aspectos muy relevantes de Yemen. Es curioso, hablabas de chiismo y cómo hacemos equivalencias directas, pero en Yemen han podido convivir el zaidismo y el sunismo con, por lo menos la sensación que yo tengo leyendo por encima, sin profundidad, pero es con un relativo éxito, con bastante éxito. Entonces,
¿por qué tenemos esa identificación? ¿O qué nos puede enseñar Yemen de esa convivencia que en otros países parece más compleja? Bueno, es totalmente cierto lo que dices. Ha habido una convivencia no exenta de conflictos, evidentemente, pero sí que durante un periodo de la historia yemení, sobre todo después de la época del imamato en el norte del Yemen, que era una teocracia de chií, vino una guerra civil, una profunda guerra civil, una prolongada guerra civil, y luego hubo un intento por parte del liderazgo yemení de intentar evitar la división social, ¿no? Entonces hubo como un intento por fusionar el chiismo y el safismo, que es la corriente del Islam suní que es mayoritaria en Yemen, y entonces hubo una convivencia durante un periodo de tiempo muy prolongado. Es verdad que el conflicto sectario se ha ido avivando en todo Oriente Medio, lamentablemente, y también en el caso yemení ha llegado, pero es un fenómeno bastante reciente en el caso yemení. Conoces muy bien el país, has estado investigando en él, eres una de esas 3 manos de Yemen, la clave olvidada del mundo árabe, con Francisco Veiga y con Ignacio Gutiérrez de Teherán. Esa investigación, hasta donde he podido leer, nos demuestra que lo tribal sigue siendo potentísimo en Yemen, que condiciona, que dificulta una centralización del país. ¿Es así? ¿Por qué es así? Bueno, es así por varios motivos. Uno, porque la identidad tribal es muy operativa en el caso yemení, siempre lo ha sido. Las tribus han siempre, y además esto es una idea un poco equivocada, se ha hablado de que las tribus compiten con el Estado. Yo hice una tesis doctoral que trataba de demostrar precisamente que hay competencia, pero también hay colaboración, ¿no? Hay cooperación. Hay lugares donde durante muchos años el Estado no llegaba, y entonces ahí las tribus eran proveedoras de servicios básicos a la ciudadanía. También son muy buenas en la mediación tribal, resolviendo litigios, y están consideradas tribunales de primera instancia a nivel nacional, y existe una competencia. Luego también es verdad que durante un periodo también de la historia yemení, durante la presidencia de Ali Abdallah Saleh, que fue el presidente durante más de 33 años, cooptó a muchas tribus y las introdujo en el sistema político. Entonces, esta noción que tenemos de tribu, ¿no?, o de hombre tribal, pues es un hombre perfectamente normal, que puede ser un parlamentario, que puede tener un negocio. Son sus lealtades. Sí, son las lealtades y son pues la identidad, ¿no? Y sí, está perfectamente inserto en la sociedad y en la política yemení a día de hoy. ¿Es un error de cierta superioridad moral pretendida, eurocéntrico, el de intentar exportar las fórmulas que provienen de la Grecia clásica a todos los países? Bueno, no sé si es un error o es un acierto. Lo que yo tengo claro es que cada sociedad tiene rasgos específicos y características que las hacen especiales, ¿no? Y cada sociedad tiene sus propias herramientas para solucionar también sus propios problemas. Y entonces lo que sí que creo que es un error es intentar imponer modelos o intentar imponer soluciones que pueden ser muy operativas en otros lugares, pero quizás en estos países, como por ejemplo en Yemen, pues ellos mismos disponen de herramientas propias que, si les hubieran dejado, podrían haber resuelto de una manera más fácil el conflicto, yo creo. Tú, que conoces bien el país, ¿a ti te ha sorprendido la resistencia frente a Arabia Saudí, que prácticamente es todopoderosa en la zona y tiene dinero a expuertas para gastarse en armas y para atacar y bombardear? No me ha sorprendido en el sentido de que esto no es la primera vez que le pasa a Arabia Saudí en concreto. Arabia Saudí también, y paradójicamente en esta otra ocasión, en vez de apoyar, y esto da cuenta de que a veces el discurso, la narrativa esta de suní chií no es tan operativa, en la guerra civil que estábamos mencionando hace un momentito,
que fue del 62 al 70. Arabia Saudí también participó en esta guerra y participaba apoyando al imamato, o sea, a los monárquicos zaidíes, ¿no? Y el hecho de las injerencias externas, al final lo que lleva muchas veces es a prolongar los conflictos. Al revés de que se solucionen más rápidamente. Efectivamente, en esta última guerra, la que estamos viviendo ahora, Arabia Saudí creía que iba a ser una operación quirúrgica, que en cuestión de semanas iban a resolver el tema, y llevamos ya más de una década con el conflicto. Pero no me sorprende en el sentido de que ya les ha pasado antes. Tenemos que desterrar de una vez por todas la idea que se transmite a menudo de que es apenas un proxy de Irán, de que es una marioneta de Irán. No podemos desecharla del todo, porque sí que tiene unos vínculos muy cercanos a Irán, y es verdad que Irán ha apoyado financieramente, armamentísticamente también. O sea, no se puede desechar esta idea. Lo que sí que podemos decir, yo creo que sí que se puede decir, es que no son títeres, en el sentido de que no obedecen todos los dictados de Irán. Tienen su propia agenda, tienen sus propios intereses, y aunque son muy similares en algunas cosas a Irán, lo estamos viendo ahora mismo lo que está ocurriendo, a pesar de que los huthíes dijeron que se involucraban en la guerra y tiraron 3 misiles a Israel. No ha habido una involucración directa en el conflicto, ¿no? Entonces, creo que ellos están también velando un poco, ahora mismo hablo de los huthis, están velando por sus intereses, tienen objetivos muy claros, han ganado mucho en los últimos tiempos en visibilidad, también han acercado mucho posturas con Arabia Saudí, tienen mucho que arriesgar y han decidido no involucrarse en la guerra con Irán. Esto no quiere decir que igual en un momento dado, si Irán decide o considera que es imprescindible que los huthis entren en la contienda, seguramente bloqueando Bab el-Mandeb, que es donde más daño pueden hacer. Claro. Esto no quiere decir que no los puedan obligar o que finalmente no lo hagan. Pero yo no diría que hay una identificación directa, pero tampoco puedo decir que son agentes independientes. Te iba a preguntar por Bab el-Mandeb ahora, porque parece su baza geoestratégica más relevante, y esa proyección hacia África, esa capacidad de detener o de intentar detener el tráfico hacia el canal de Suez, son sus bazas principales exteriores. Es su baza principal, y de hecho lo hemos visto, lo vimos con Gaza, que fueron capaces de bloquear efectivamente Mar Rojo, generando una disrupción de la economía global, teniendo que modificar rutas, incrementando los costes de las primas de los seguros, de los envíos. Ya lo vimos. Secuestraron un barco, no sé si recordáis, sí. Hundieron otros 2, o sea, quiero decir, que generaron mucha alarma social con poco. Y esa es seguramente la herramienta más poderosa, no es la única. Tienen Arabia Saudí muy cerca, y ellos han demostrado, los huthis, en los últimos tiempos, desde 2019, que tienen munición balística, misiles de crucero que pueden ir más lejos, que llegan a Emiratos Árabes Unidos, que llegan a Arabia Saudí, donde han atacado. Arabia Saudí, como sabéis, está sacando parte del petróleo, evitando Hormuz, lo está sacando a través de Yanbu y a través de un oleoducto por el Mar Rojo, y los huthis no han atacado, podrían atacar allí, ¿no? Pero ellos están también teniendo en consideración su estrategia y su jugada respecto a Arabia Saudí, y no les interesa enfrentarse a Arabia Saudí ahora mismo, cuando están cerca de alcanzar una paz con ellos. Hablabas de Arabia Saudí, hablabas de Emiratos Árabes Unidos. Da la sensación de que en muchos casos Yemen ha sido víctima de las agendas de estas monarquías del Golfo, potentes, pero ¿tú crees que en ese punto, algo más dulce que en el pasado, de posibilidad de alcanzar acuerdos, a su vez eso retornaría también a una posibilidad de un Yemen más tranquilo como país, con un modelo federal que reconociera las diferentes sensibilidades, las diferentes confesiones? Eso sería lo ideal, eso está claro. Y luego, claro, lo que pasa es que cuando han pasado una guerra tan dura, que ha generado tantas fragmentaciones dentro de la sociedad yemení,
que ha causado tanto daño, porque recordemos que hasta hace muy poquito era considerada la mayor catástrofe humanitaria de nuestro tiempo. Pues va a costar recomponer todo esto, pero efectivamente, insisto, Yemen tiene herramientas para poder llevarlo a cabo, llevan toda una vida luchando entre ellos y reconciliándose. Entonces, simplemente igual lo que hay que hacer es hacerse un paso y dejar que estos liderazgos yemeníes se entiendan. ¿Puede aprender Occidente alguna lección geopolítica de lo que está sucediendo y de cómo está evolucionando Yemen? Pues sobre todo lo que podría tener, yo creo, y hay que pedir también, pues es un poco eso de paciencia, ¿no? Yo creo que desde Occidente, y no me gusta mucho utilizar la palabra Occidente, pero quizás desde Europa sí que se podría tener un papel mucho más activo. Hay mediadores que lo están haciendo bien, están haciendo un gran trabajo en Yemen. Omán es uno de ellos. Europa podría ser también un gran mediador en este conflicto, puesto que hay otros mediadores que ya han perdido credibilidad. Estados Unidos es uno de ellos. Europa tendría la posibilidad o tendría la capacidad de poder entrar en el conflicto y ayudar a solucionar la guerra en Yemen. Qué diferente la realidad de Omán, ¿no? Mencionabas Sí. Omán. ¿Por qué? Bueno, yo creo que también está en el carácter del omaní. O sea, yo creo que, y además ha sabido, es un país que igual no es tan rico como todos los demás que le rodean, y ha sabido que su valor estratégico también está en la diplomacia, en llevarse bien con todo el mundo, no molestar a nadie e intentar salvar. Que bueno, a ver si aprendemos en general los demás, porque yo creo que iría mejor las cosas. Leila Hamad Zaonero, muchísimas gracias por tu intervención, por abrirnos una pequeña ventanita hacia Yemen y hacia su realidad. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Diez años de esa pasada de frenada de David Cameron, que después de ganar el referéndum en Escocia, por la independencia de Escocia, pensó que iba a ser un paseo militar, preguntarle a los británicos si querían seguir en Europa, y se encontró con que le dijeron que no. Cambió el rumbo de Reino Unido, sacudió los cimientos de la Unión Europea, y ahora, además, 10 años después, vuelve al centro del debate político en Reino Unido, un gobierno laborista en crisis, lo sabemos, con los euroescépticos de Nigel Farage, protagonista de aquel referéndum del Brexit, de nuevo con éxito, pero aparecen preguntas, sobre todo de los líderes que quieren postularse a primer ministro en las propias filas laboristas, y si volver fuera posible. Vamos a hacer balance de esa década de ruptura y también de los escenarios que se pueden abrir. Lo hacemos con Miguel Ángel Melián, que es analista internacional, consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Como siempre, un verdadero gusto estar aquí contigo. 10 años, ha pasado una década, parece una cifra redondita y suficiente para hacer un balance. ¿El Brexit, en tu opinión, se cumplió? Quiero decir, lo que se acordó, todas las negociaciones después, recordemos, fueron muy farragosas, o está un poco inacabado todavía. A ver, la idea general que se sitúa actualmente dentro del Reino Unido, Rafa, es que sí se ha cumplido. Es verdad que las negociaciones tardaron cerca de 4 años y hasta 5 en materializarse definitivamente, ¿no? Con ese pistoletazo de salida en 2016, posteriormente se hace oficial en 2020 y hasta 2021 no se cierra ese círculo completamente. Y justamente coincido con lo que estás hablando. Ahora mismo estamos en un momento de debate
y bastante complejo en términos de política nacional dentro del Reino Unido, ya que estamos ante dos caminos casi opuestos. Por una parte, esa posibilidad y esos pasos que se están dando dentro del gobierno de Starmer para acercarse a la Unión Europea. Lo vemos hace unos días prácticamente en el discurso del rey, con esa posibilidad de ley de asociación europea. Y por otro lado, como Reform UK cada vez más está siendo cada vez mucho más popular en las elecciones, en tradicionales feudos incluso laboristas, y por tanto existe, ¿no?, esa contradicción entre los diferentes enfoques que debe adoptar Reino Unido. Sin embargo, actualmente vemos cómo existen esas limitaciones en los 4 pilares fundamentales que existen y que tenemos actualmente en la Unión Europea, de la libertad de movimiento de capitales, bienes, personas y servicios, y por tanto ese reacercamiento de Reino Unido, más allá de que en términos políticos también le puede interesar a Starmer o no, dependiendo del discurso que adopte, sí lo tenemos que entender también en términos geopolíticos, porque los objetivos principales del Brexit planteados hace 10 años no se han cumplido. Hemos visto cómo los efectos económicos, financieros y políticos han sido mucho más negativos que positivos, y por tanto abre de nuevo este debate acerca de qué posición debería jugar Reino Unido en el esquema de seguridad europeo y también, por supuesto, económico y comercial. Es curioso, hablabas del partido de Farage con éxitos que está teniendo en lo electoral, pero veía una estadística hace poco que decía que había mucha más migración, en este caso fuera Unión Europea, que en 2016. Y digo, pues no sé, pero la gente sigue votando y consumiendo mentiras, porque dicen, se va a acabar la migración, y resulta que 10 años después tienes más migrantes que antes. Pero bueno, tonterías del populismo. En cualquier caso, vamos a lo concreto. En términos económicos, estratégicos, incluso de influencia, en tu opinión, ¿quién ha perdido más con este proceso? ¿Reino Unido o la Unión Europea? Desde mi punto de vista no hay ninguna duda, y así lo indican también varios informes económicos y financieros de medios y de think tanks especialistas en la materia, que ha perdido mucho más Reino Unido. Aquí estaríamos hablando en términos financieros y económicos. Es verdad que hay o el proceso, digamos, de diferenciar la causa y efecto entre dinámicas precedentes al Brexit y post-Brexit es bastante complejo, es una tarea que cuesta bastante determinar, pero sí que es cierto que en su momento, al analizar la posibilidad del Brexit, se analizaron diferentes escenarios, y cada uno de esos escenarios se han cumplido, y todos de forma negativa. Varios ejemplos: el PIB de Reino Unido lo ha hecho mucho peor que la mayoría de países europeos. Ha decrecido, por ejemplo, estaríamos hablando entre un 6 y un 8% en prácticamente 10 años de lo que podría haber crecido. La inversión extranjera también ha caído entre un 12 y un 18% de lo que podría haber sido el escenario más positivo para Reino Unido. En 2022, por ejemplo, fue superada por Francia en términos de inversión extranjera directa a nivel europeo. Y luego también en términos de empleo y productividad, que por supuesto ha afectado, porque también desde hace unos años ya se solicita visa para los países, para las personas de países europeos para intentar trabajar, ¿no?, y buscarse un futuro en Reino Unido, pues ha afectado en términos negativos del torno al 3,4% en productividad y al 3% en empleo. Si ya nos pasamos directamente también a términos geopolíticos, la salida de Reino Unido de un bloque comercial y económico como es la Unión Europea, con uno de sus principales fuertes geopolíticos a nivel global basados en el comercio, pues también ha sido un detraimiento de toda la capacidad que puede o podría llegar a tener Reino Unido en el ámbito global. No ha conseguido acercarse a su principal socio y aliado tradicional, como es Estados Unidos. No ha conseguido ese gran acuerdo comercial y de intercambio de bienes estratégicos que ha perseguido y que también era uno de los principales puntos del Brexit. Y es más, vemos la situación contraria. Incluso en enero veíamos cómo Trump amenazaba e imponía aranceles de un 10% bajo el contexto de Groenlandia, de aquellos países que trataban en contra de la posición estadounidense. Y también hemos visto, Rafa, como último apunte en términos geopolíticos, como otros países de la Commonwealth, como puede ser la India o Australia, están jugando un papel mucho más importante en términos globales que el propio Reino Unido. Por lo tanto, en líneas generales considero que el balance es negativo y los británicos deberían aprender del error histórico que cometieron en 2016. Permíteme hacer geopolítica ficción. Si Londres solicitara volver, ¿qué condiciones crees que le pondrían los 27? En general me refiero. ¿Se aceptaría un regreso como si nada? ¿Se exigiría un precio político elevado?
En primer lugar, considero que sería positivo que existiera este reacercamiento. Es un poco paradigmático, ¿no?, que ahora mismo se estén apostando por negociar diferentes vías de las que ya disponían cuando Reino Unido estaba dentro de la propia Unión, pero no obstante yo considero que la posición de la Unión Europea actualmente parte de una fuerza, ¿no?, o una solidez superior a la que tiene Reino Unido. Comentabas antes también el tema de la migración. Aquí es uno de los principales casos de fracaso e incluso también cristalizado en las políticas de extranjería que está intentando llevar un gobierno laborista como el de Starmer, que parece más en este campo promesas y reformas del propio Reform UK. Por lo tanto, tenemos que tener diferentes factores, tanto migratorios, económicos y financieros, que hacen que Reino Unido tenga una posición mucho más débil de cara a la Unión Europea, que actualmente, por lo menos en el sector económico y de diplomacia global en este sentido, está teniendo éxitos, como puede ser el acercamiento a India, a Japón, el Mercosur, dependiendo de qué campo, a Canadá. Es decir, está por lo menos teniendo una importancia cada vez más global que le permite sentarse en la mesa con una posición un poquito más ventajosa que la de Reino Unido. Por lo tanto, considero que es positivo, pero que también la Unión Europea tiene que hacerse valer en este sentido. No sé si lo que se pretende o lo que podrían pretender, no una membresía plena, porque ya se demostró que no la querían de tal manera, sino algo parecido quizá a la asociación que tiene Noruega, porque no sé, parece que quieren la parte bonita, la de acceso al mercado, etcétera, tal, pero no quieren otra serie de servidumbres. Entonces, ¿en qué punto se pondría ese Britain? Pues creo que un indicador bastante claro de lo que está buscando Reino Unido respecto a su posición con la Unión Europea lo vemos en esta ley de asociación europea que te comentaba al principio, Rafa. Es una ley que propone en términos estratégicos, en términos de sectores estratégicos, pues cierto acople a la legislación de la Unión Europea. Una de las principales críticas sobre esta ley es que propone la automatización legislativa de todo lo que produzca la Unión Europea en términos de legislación en sectores críticos como pueden ser los industriales, minerales, tierras raras, energía, pues directamente transponerlas a la legislación británica. Por lo tanto, creo que iría por aquí los principales puntos, ¿no?, de convergencia entre los intereses británicos y europeos. Considero que en la parte migratoria sería lo más ideal el control de nuevo fronterizo por parte de todos para ejercerlo de una forma más controlada y más eficiente. Y por supuesto, actualmente la única vía que tiene Reino Unido para acercarse a la Unión Europea es la económica y comercial, porque hasta incluso en términos financieros hemos visto como otros puntos o focos europeos en términos de capital financiero se han ido trasladando pues a Madrid, a París, a Berlín, dejando de lado pues todo lo que significaba la City dentro del esquema financiero europeo. Por lo tanto, creo que iría por este punto principalmente. No sé si quizá nos vamos a ir ya, Miguel Ángel, tenemos medio minuto, un minuto como mucho, pero quizá la baza de la defensa común de Europa, poner su arsenal nuclear, aunque sean submarinos, que es menos flexible que el francés, pero un ejército potente, por ahí igual nos puede poner el caramelo a los europeos, ¿no? Hombre, sería bastante interesante. Otra cosa es cómo afectaría eso a la narrativa política interna, que como te comentaba ahora mismo sufre una crisis de legitimidad total a nivel interno que no le permite pues proyectarla a nivel exterior, y por lo tanto esa figura queda en ese punto inferior respecto a los socios europeos. Aquí estaríamos hablando, ¿no?, de esa vuelta al interés británico dentro del esquema de seguridad europea, y así lo señalaba tanto la Estrategia de Seguridad Nacional como la Revisión Estratégica de Defensa Laborista de 2025. Veremos qué pasa, Rafa, y veremos si existe ese interés. Con eso nos vamos a quedar. Fíjate que yo casi veo en el espacio económico europeo antes a Canadá que a Reino Unido, porque miembro no puede ser que no está aquí, que no está en Europa. Pero bueno, Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Rafa. Un abrazo.
Nos vamos a marchar. Hasta aquí ha dado de sí esta edición de martes de Pulso Geopolítico, en el que hemos reflexionado sobre las maniobras nucleares de Rusia ahora que viaja hasta Pekín Vladimir Putin. Hemos ahondado en la geopolítica y la idiosincrasia de Yemen, clave ahora mismo por su ubicación, y hemos hablado de los 10 años del Brexit. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. We'll be happy again. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.